preocupáis. No, este vídeo lo pusimos hace 2 o 3 años. Inauguramos este espacio que para nosotros fue pues un hito muy importante, ¿no? Porque una infraestructura cultural parecía que era una clave para tener ciudad y para que nuestros ciudadanos estuviesen cómodos en Ermua. Bueno, volviendo a lo que nos trae, decir que ayer comenzaban estas jornadas sobre bibliotecas, que ayer pensaba sobre todo en materia de biblioteca escolar, sobre qué podíamos hacer. Comenzaba recordando lo que para mí supuso cuando era niño el acudir a la biblioteca y, en fin, que a mí me ayudó sin duda a aprender a leer y a imaginar y a soñar con aquellos libros de Tintín o las aventuras de Verne, en fin. Creía que me había aportado mucho, pero cuando estuve a lo largo de la jornada escuchando diferentes intervenciones, me hizo apreciar una diferencia, yo creo que brutal, respecto al bibliotecario. Y notaba 2 diferencias pues, como muy importantes, ¿no? Una, el tema de la actitud. Clarísimamente aquella era una biblioteca en la que el bibliotecario cumplía las funciones de reparto de libros y de que se guardara silencio, y ayer todos los bibliotecarios tenían claramente actitudes activas, proactivas, de relación con los diferentes colectivos o usuarios para colaborar con ellos, ¿no? El segundo elemento clarísimo también era que todo el mundo compartía, y yo también, que las bibliotecas es un mundo no acabado. Es decir, hay plena conciencia sobre la necesidad para atender los nuevos retos que tenemos en la sociedad, seguir formándonos, seguir inventando nuevas técnicas, nuevos métodos, para mejorar y atender esos retos que decía, retos como que los niños pues no tengan un problema con la lectura en los primeros tiempos, generándose con ello como derivada pues, problemas de fracaso escolar, sino todo lo contrario, es decir, cómo intervenir y facilitar que los niños crezcan, sueñen y su relación con la lectura sea un mundo divertido. El impacto de las nuevas tecnologías y las oportunidades que genera, sin duda de todo tipo, si somos capaces de aprovecharlas, por lo contrario, si no lo hacemos bien, generando una brecha digital. Y creo que hay otro elemento que también es decisivo en este tiempo, por lo menos nosotros lo estamos viendo así en Ermua, a efectos de mejorar lo que son los servicios de una biblioteca pública y sus utilidades, ¿no? Que es el trabajo en red. Es decir, esa voluntad y esa actitud de aprender de otras bibliotecas que tienen buenas ideas, que nos pueden inspirar, esa voluntad de aprender de los colectivos con los que nos relacionamos, colectivos culturales, como citaba ayer, que por ejemplo nos están invitando, que estamos trabajando conjuntamente para que todos los que tengan pues, fotos o pequeños retazos de nuestra historia, fotos antiguas, pues trabajen y cooperen y entre todos se haga ese proyecto de construir más nuestra historia, que como decía tiene un problema gravísimo. O en la atención a los estudiantes, la detección que hicimos ya hace unos años de abrir sábados, domingos y hasta la 1 de la mañana en periodos de exámenes para atender sus necesidades. O incluso dentro del propio ayuntamiento, la colaboración que tiene el grupo de la biblioteca, un equipo muy activo, en compartir con 25 personas aproximadamente de los 100 que trabajamos en el ayuntamiento, los nuevos retos, los problemas que nos genera, o las oportunidades que nos genera vivir el mundo que vivimos, el mundo de la globalización, un mundo que genera muchas incertidumbres, pero también muchas oportunidades, ¿no? Y qué podemos hacer, por lo tanto, entre todos para ver en este nuevo mundo Ermua qué retos tiene y el colectivo concreto de la biblioteca, qué nuevas oportunidades o qué podría hacer para cambiar, o mejorar o atender más las necesidades de los vecinos de Ermua, ¿no? A todo esto yo le añadiría que un elemento que para nosotros nos resulta clave es precisamente el trabajo en equipo. El equipo que yo creo que tiene, yo diría hasta de enorme suerte, de ser un equipo activo, un equipo creativo, un equipo que creo que se divierte, porque si no, no tendrían tantas propuestas, tienen muchas hacia el resto del ayuntamiento, hacia los colectivos. En definitiva, es un equipo donde se facilita el entretenimiento de las personas que forman parte de ellos y a su vez yo creo que ese ambiente es el que nos permite precisamente tener ilusión y ser capaces de ver con ganas pues, qué podemos hacer y vivir todos los días el trabajo como algo donde se viene a gusto y donde se viene quemando. Bueno, estas son las sensaciones que tenía ayer y las que me invitan a iniciar la jornada como un espacio donde todos tengamos ocasión de
manifestar lo que estamos haciendo para que todos aprendamos de los demás y para que en definitiva sigamos avanzando, porque más nos vale, ¿no? Nuestra sociedad lo requiere, no está construida ni la biblioteca, ni la formación, ni las capacidades, ni la tecnología de las bibliotecas, tampoco de la sociedad. Nosotros, por ejemplo, en Ermua tenemos casi angustia respecto a lo que pueda pasar en el mundo del empleo, por razón de que tenemos un sector de automoción casi exclusivamente como fuente de empleo y de trabajo, y tenemos la sensación de que la globalización puede hacernos perder empleos en este tipo de nicho en el que estamos trabajando. Por lo tanto, nos genera dudas de qué hacer como municipio para acometer el reto de diversificar, de generar nuevos empleos, de hacer que jóvenes que ahora mismo están en el paro perfectamente cualificados pues tengan una oportunidad para que en este periodo de crisis puedan montar una empresa. En definitiva, tenemos muchos retos como sociedad, la biblioteca es uno de ellos, y tenemos la visión de que puede y debe participar en la creación de ciudad, ¿no? Sin más, acabar dando las gracias en primer lugar a los trabajadores de la Biblioteca de Ermua, que lo están haciendo con muchísimas ganas, por supuesto al Gobierno vasco, que ha colaborado en la organización de estas jornadas, y la presencia hoy es a través de Antonio Rivera, viceconsejero de Cultura, que nos acompaña, y a todos los que acudís a estas jornadas, porque nos ayudáis aprendiendo entre todos a mejorar todos los días. Así que sin más, muchas gracias, y como casi nunca ves el protocolo, pues no se sabe. ¿Toca aquí o cómo va a estar? Sí, bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos.